que cuando yo era pequeña, yo le pongo unos 5 o 6 añitos aproximadamente, yo sufrí de bullying, yo sufrí de matoneo, pero así fuerte, 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 por parte de uno de mis hermanos. Yo no le voy a decir de cuál de mis hermanos, pero uno de ellos me cogía, pero chévere. Y el bullying que él me hacía era que él me decía que yo no era hija de mis papás. Y entonces todo el tiempo él me decía: a usted la regalaron, a usted la dejaron tirada allá afuera y la cogieron, usted es adoptada. Él me lleva 7 años y pues imagínense, una niña de 5 o 6 años, no, yo lloraba, yo sufría, él me decía y se burlaba, y eso era de todos los días, y yo creía que eso era cierto. Pero llegaba un momento en donde yo iba a la fuente, más que todo donde mi mamá, y yo le decía: mami, me dijo que yo no soy su hija. Y entonces mi mamá, con ese amor y con esa firmeza, me decía: a ver, mírese usted y míreme a mí. Entonces yo la miraba y yo decía: pues sí, como que nos parecemos, ¿cierto? Pero al otro día, otra vez: usted no es hija, usted es adoptada, usted no, ni adoptada, usted es regalada. Eso era lo que me decía. A usted la botaron en una canasta y ellos la recogieron y pues aquí está y no la tenemos que aguantar. Eso aproximadamente como hasta la adolescencia, yo creo que como hasta los 15 años, pero poco a poco yo fui afirmando que yo sí era hija, ¿cierto? Sobre todo cuando había un abrazo y cuando había un soporte de las fotografías. Entonces yo decía: no, pero yo sí estaba ahí, yo estaba en la barriga y ya en el hospital. Entonces eso como que afirmaba que yo sí era hija. No sé si a usted le habrá pasado, por acá dicen que sí, también tuvieron como esa experiencia, pero eso es algo muy, muy triste. Eso es algo que lo frustra a uno, porque uno dice: y entonces, lo que yo pensaba tan chiquita era: y entonces, ¿quiénes son mis papás? ¿Por qué me votaron? ¿Por qué no me quisieron más? Y entonces empezaba a verme y decir: ¿qué tengo yo para que me hubiesen regalado? ¿Qué hice de mal para que me hubieran dejado? Porque ya no me quisieron. Eso es lo que yo pensaba mientras yo me creía el cuento de que yo era regalada. Pero cuando ya yo asumía que sí era hija, toda esa angustia se iba. Pero era un ir y venir, ir y venir. Y hay algo que yo aprendí, y era que yo no podía dudar de quién era hija. Yo no podía dudar de mi legitimidad como hija. Así escucharon al que era mi hermano, así constantemente me estuviera dando mensajes de lo contrario, yo no podía dudar de que era hija, yo no podía dudar de mi posición, yo no podía dudar de mi identidad, yo no podía dudar de lo que era, independientemente de las adversidades de la vida. En la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, nos encontramos una figura que no aparece en ningún otro lado. Y yo creo que usted lo habrá escuchado en algún momento, y es cuando se habla de el discípulo amado, o aquel a quien Jesús amaba. ¿Usted lo ha escuchado en algún momento? Pues resulta que esta figura solamente usted la puede leer en Juan, en el Evangelio de Juan, en ningún otro evangelio. Y aparece varias veces, pero no dice el nombre de ese discípulo amado. No dice quién era, no, devuélvemela por favor, todavía no. No dice quién era el discípulo a quien Jesús amaba. Pero entonces, de varios estudios y varios, digamos, teólogos o personas que se han puesto a estudiar, han llegado a la conclusión de que cuando la Biblia habla del discípulo amado, se trataba de Juan el discípulo. No Juan el Bautista, sino Juan aquel que caminó con Jesús. Y yo le voy a recordar un poquito quién era Juan. De pronto usted no lo sabía o lo está confirmando. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. Zebedeo era un pescador. Tenían una empresa familiar de pesca. Aparte tenía jornaleros. Entonces, en esa época, el que trabajaba en la pesca de pronto tenía una posición baja, pero quien tenía jornaleros, es decir, personas que recibían un salario, hablaba de que estaban en una buena posición económica. Y era hijo de Salomé. Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. Así que estamos hablando de que Juan el discípulo y Jesús probablemente eran primos.
¿cierto? Eran familia. Pero aparte de ello, Juan tenía un hermano mayor, Santiago, ¿cierto? Era una familia compuesta de 4, una familia pesquera, y eran socios de otra familia pesquera que estaba compuesta principalmente por los hermanos Andrés y Simón Pedro. Entonces nos damos cuenta, esto es importante para que podamos contextualizar, nos damos cuenta que estas dos familias, específicamente estos hermanos Andrés y Simón, Juan y Santiago, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó. Y era algo contrario a la época, porque se esperaba que el discípulo escogiera a su maestro, escogiera a quien seguir, pero con Jesús fue completamente diferente. Él fue quien escogió a sus discípulos, y fueron estos 4 los primeros que llegaron. Y entonces nos damos cuenta durante toda la palabra, especialmente en los evangelios, que estos discípulos fueron testigos directos, caminaron cerca de Jesús y estuvieron en momentos muy importantes, especialmente Andrés, Pedro y Juan. Estuvieron en momentos como cuando Jairo le pide al Señor que resucite a su hija, y Jesús solamente permite que estos 3, Andrés, Simón y Juan, ingresen a la casa. También estuvieron entonces en el momento en que Jesús va al monte y se da la transfiguración. Solamente estos 3 personajes. Pero además de ello, estuvieron en el monte de los olivos cuando Jesús está hablando acerca de las señales antes del fin. Ahí se le acerca también Andrés. Y ellos de manera muy privada le dicen: Señor, ¿esto cuándo va a ser? Y Jesús les responde. Pero también estos discípulos, además de los otros, pero ellos especialmente, subieron con Jesús al monte de Getsemaní cuando Jesús fue a orar antes de su arresto. Si nos damos cuenta, estos 3 discípulos estuvieron en momentos muy especiales, estuvieron en momentos muy directos de la obra del Señor. Ellos eran íntimos, eran cercanos, a pesar de que eran muy diferentes los 3. Pero nos vamos a centrar en la figura de Juan, nos vamos a centrar en quién era él. Como se habla de que era el discípulo amado, en muchas ocasiones se piensa que Juan era dulce, era tierno, era calladito, pero la palabra tal vez nos puede decir otras características acerca de Juan el discípulo. Y él aparece en unas escenas muy especiales, como el discípulo amado. Y es cuando él se acerca y se recuesta al pecho de Jesús en la última cena. ¿Lo recuerdan? Y Pedro le dice a él: pregúntale quién es el traidor. Después el discípulo amado vuelve y aparece al lado de la cruz junto a la madre de María, cuando Jesús le dice: he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Después el discípulo amado, así mencionado, aparece cuando María Magdalena se da cuenta que el sepulcro, la piedra del sepulcro estaba rodada, y va corriendo a los discípulos, y salen corriendo Pedro y Juan, pero Juan le gana y llega primero al sepulcro, no entra, llega Pedro, Simón, e ingresa, y ya luego ingresa él. Pero no solamente ahí aparece el discípulo amado, sino cuando Jesús se aparece resucitado a sus discípulos en el mar y hace el milagro de la pesca. Ellos están pescando, no lo han logrado, pero Jesús a lo lejos les dice: echen las redes, y hay una pesca milagrosa. Y el único que reconoce a Jesús es ¿quién? El discípulo amado. Aquí estamos hablando de que hay una relación de familiaridad, hay una relación de cercanía, hay una relación de extrema confianza. Se conocían. Juan, el discípulo amado, sabía quién era Jesús, había estado pegadito de él, le había escuchado, al punto de que fue el único que le reconoció después de la resurrección. La relación de Jesús con el discípulo amado, a pesar de esa familiaridad y de esa cercanía, a veces creemos que todo es perfecto.
Y que cuando una persona es tan cercana a Jesús, cuando vemos que una persona ora tanto, que una persona todo lo pasa por el filtro de la palabra, que una persona es tan devota, a veces creemos que no tiene errores. Y a veces creemos que todo está bien, que no pasa nada. Pero recordemos de todas estas maravillosas escenas en donde estuvo el discípulo amado, también hubo otras en donde él con su hermano Santiago y su madre Salomé se le acercan a Jesús y le dicen: cuando tú ya estés en tu reino, por favor que nosotros dos estemos al lado derecho y al lado izquierdo. Y Jesús le dice: no, a mí eso no se me ha dado, yo no les puedo conceder eso. Además, aquí lo que importa es que sirvamos, no quién sea el primero. Pero en otro momento vemos un temperamento fuerte de ese discípulo amado, cuando Jesús antes de su muerte tiene que ir a Jerusalén y pasar por una tierra de los samaritanos, y los samaritanos se le oponen. Y Juan junto con su hermano le dice: Señor, ¿quieres que hagamos bajar del cielo fuego para que los destruya a todos? Y el Señor le dice: no, yo no quiero que los destruyas, porque yo no he venido a destruir, yo he venido a otra cosa. Pero en otro momento también, Juan, ese discípulo amado, que normalmente uno lo reconoce como el tierno Juan, el tranquilo, le dice: Señor, escuchamos que hay unos que están expulsando demonios en tu nombre y les dijimos que no más porque no son de los nuestros. Y el Señor le dice: si no están contra nosotros, ¿por qué se lo van a impedir? Y una más fuerte: cuando arrestaron a Jesús, la palabra dice que todos los discípulos lo abandonaron. Ese Juan, ese discípulo amado del que nos habla la palabra, que es cercano, que conoce a Jesús, también la embarró, también cometió errores. ¿Por qué? Porque era humano como usted y como yo. Pero hay algo especial, y era que él entendió, conoció a profundidad el mensaje de Jesús. Y si usted ha leído el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, usted se va a dar cuenta de lo que nos habla la palabra. Y yo le invito para que vamos a Juan capítulo 3, versículos 16 al 21, y es una declaración maravillosa que hace Juan con base en lo que él aprendió caminando con el Maestro. Dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Versículo 20: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esto lo dice Juan, hablando acerca de lo que él aprendió junto al Maestro. Y aquí hay 2 aspectos muy importantes, y nos habla de creer para salvación y practicar la verdad. Y tal vez uno pudiera escuchar: ok, yo ya creí en Jesús, yo ya sé quién es Jesús, yo sé que es el Maestro. Y quien no, pues esa parte es necesaria, pero a veces nos quedamos hasta creer, cuando la palabra nos está diciendo claramente, versículo 18: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído. Y nos habla acerca de aprender a practicar la verdad. Y cuando hablamos de practicar la verdad, estamos hablando de practicar la palabra. Nosotros somos hijos. Si usted ha creído en el Señor Jesús, como dice la palabra, usted y yo somos hijos. ¿Usted cree que es hijo? ¿Está seguro que es hijo? ¿O vienen y le hacen bullying y le dicen: usted es regalado, usted no es legítimo, usted no es, mire lo que usted hace normalmente, mire las canciones que canta,
¿Qué ve? Usted no dejaba de fumar ni de tomar. Usted es hijo. Usted no es hijo. Eso no lo hace un hijo de Dios. Yo creo que a muchos de nosotros vienen esas voces en algún momento, ¿sí? En donde nos recuerda constantemente lo que aún estamos trabajando, pero también lo que no hemos decidido entregar, a lo que no hemos decidido morir. Fíjese que la palabra dice que Él es la luz. En el versículo 19 dice: esta es la causa de la condenación. Es decir, porque un alma se pierde. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Y hoy día podemos ver mucho eso. No sé si a usted le ha pasado cuando le ha contado a alguien o le ha hablado a alguna persona acerca de Jesús y simplemente no le hace caso, lo ignora o es más agresivo y más fuerte y le dice: ay, no, a mí no me habla de eso. A eso se refiere la palabra cuando dice que no han aceptado la luz. ¿Cuánto tiempo nos demoramos usted y yo para aceptar la luz? ¿Cuánto tiempo nos demoramos para creer en el Hijo unigénito de Dios? Pero ahora hemos creído, pero falta una segunda parte, y es practicar la verdad. Quiero invitarlo a la primera carta de Juan. Entonces, ya llegando al final del Apocalipsis, primera carta de Juan, versículo 3, versículos del 18 al 24. Usted lo puede leer en pantalla. Y fíjese que cuando vemos todo el discurso de Juan constantemente, no solo en el Evangelio, sino en las tres cartas, habla acerca del amor, de la salvación y de la verdad. Constantemente habla de la verdad. ¿Quién? Aquel que conoció a Jesús, aquel que entendió cuál era el mensaje de la cruz. Y esto no es un mensaje obsoleto. Esto no es un mensaje solo para los que no han recibido a Jesús en su corazón. Porque a veces pensamos que ese por de tal manera Dios amó al mundo es solamente para ir a evangelizar, solamente para ir y compartir a otra persona. No, esto se nos olvida a nosotros. A veces se nos olvida ese sacrificio del Hijo. Se nos olvida lo que Él hizo por amor a usted y a mí. ¿Cómo se nos olvida? Cuando nosotros con nuestros hechos pisoteamos su sangre y nos burlamos de su sacrificio. Cada vez que tenemos obras o hechos que no glorifican a Dios, cada vez que mentimos, cada vez que robamos, y podemos robar de muchas maneras, cada vez que hay adulterio, que hay fornicación, cada vez que hay maltrato verbal, cada vez que hay maltrato físico, cada vez que maltratamos nuestro cuerpo, cada vez que hacemos eso y nos dejamos llevar por los deseos y por los placeres sin recordar lo que hizo el Hijo, nos olvidamos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Practicar la verdad. El versículo 18 de la primera carta de Juan, versículo 3 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad. ¿De quién? Hijos de Dios. Hijos de la verdad. ¿Cómo yo estoy segura? ¿Cómo yo estoy seguro que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo voy a tener esa seguridad y esa confianza de que soy hija de Dios? La palabra nos lo dice. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Versículo 24: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y si usted se adentra a la lectura de las Escrituras, se va a dar cuenta que este mensaje es muy repetitivo, es muy repetitivo. Y dice, pero es que ya quedó claro. Pero en el día a día, en la práctica, se nos olvida. Primer aspecto, para tener seguridad de que somos hijos de Dios y que no se nos olvide cada que vienen esas voces o esos mensajes que nos recuerdan que no es así. Fíjense que nosotros somos doblemente hijos, porque nos hizo, pero luego porque nos redimió, porque nos rescató, porque nos perdonó. Somos doblemente hijos. Nos creó, pero nos apartamos y nos hicimos hijos del pecado, hijos del diablo. Pero Él nuevamente vino, se dio a sí mismo y nos rescató. La palabra en el versículo 20 dice que si nuestro corazón nos condena, es decir, si constantemente nuestro corazón son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, constantemente nos están recordando los pecados, constantemente nos está recordando nuestra vida pasada, constantemente nos está recordando en lo que tenemos que seguir trabajando. La palabra dice, tranquilos, Dios es más grande que su corazón. ¿Por qué? Porque cuando llega el sentimiento de culpa, cuando volvemos y cometemos un error o cometemos un pecado, muchos dicen, no más, qué pereza, qué bobada. Yo sigo intentando, sigo haciéndolo, pero la sigo embarrando, sigo cometiendo el mismo error. Entonces, ¿sabe qué? Mejor ya no más. Y sigo en lo que estaba. La palabra dice, tranquilos, Dios es más grande que su propio corazón. Recuerde, nos dice Juan, recuerde que es que usted y yo fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos perdonados. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Y el único que trae esa libertad y trae esa paz es nuestro Padre. Así como un niño pequeñito corre a los brazos de papá o de mamá cuando necesita ayuda, así debemos ser usted y yo. Estoy angustiado, tengo temor, hay una necesidad. ¿A dónde voy a correr? A veces a quien corremos es al lugar equivocado, a la persona equivocada. Y es como si el papá estuviera aquí parado y el niño empezara a dar vueltas por todo el salón y dice, pero aquí estoy, venga, yo le ayudo, tranquilo. Pero en muchas ocasiones hacemos eso, le damos la vuelta al papá y no vamos donde nuestro Padre. Es tener la seguridad de que Él está allí, de que Él nos redimió, nos perdonó. Segundo, yo tengo que aprender a confiar plenamente y recibir el perdón. Porque en muchas ocasiones eso fue tan malo, eso fue tan grande, que no nos perdonamos y que no aceptamos ese perdón de Dios. El versículo 21 dice, de la primera carta de Juan, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y es cuando yo he aceptado plenamente ese perdón de parte de Dios. Pero ojo, porque es que el objetivo del enemigo siempre va a ser venir y tocar la puerta. El objetivo del enemigo siempre va a ser recordar quiénes éramos. Recordar qué hicimos la noche pasada. Como dice la película, yo sé usted qué hizo. Y ese va a ser el objetivo constante. Recuerde que hay una diferencia muy grande entre cometer pecado y ser pecador. Y cuando cometemos pecado, cuando cometemos un error, pues el enemigo está presto para decirnos, tenaz, usted que conoce hace tanto de Dios, pero usted apenas está conociendo de Dios, ¿por qué está haciendo nuevamente esto? El objetivo del enemigo siempre va a ser que nosotros nos apartemos del Padre. ¿Qué pasa con estos personajes que buscan raptar niños? ¿Cuál es el estudio que hace? Aquel niño que esté distanciado de su cuidador y que su cuidador esté ¿qué? Distraído.
Nuestro cuidador, nuestro Padre, nunca está distraído. Los distraídos somos nosotros. Los que nos distanciamos somos nosotros. Y fácilmente se nos rapta. Fácilmente se nos quita del lugar donde debemos estar. Y tercer aspecto, y nos lo dice la palabra en el último versículo, en el 24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. El Espíritu Santo es quien nos permite permanecer y ser diferentes, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestro conocimiento, no en cuántos años llevemos conociendo de Dios, no en si madrugamos todos los días orando. Eso es necesario para poder hacerle frente, pero sabemos y entendemos que quien hace que nosotros estemos de pie es el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 nos recuerda que fuimos adoptados, que somos doblemente hijos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Abba Padre es una expresión de amor, es una expresión tierna. El 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tenemos duda de que somos hijos de Dios, hay algo malo, como el cable. Hay algo que está suelto, hay algo que no permite que la corriente llegue, hay algo que no está funcionando. Si yo constantemente estoy dudando de quién soy, estoy buscando la forma de quién me ayuda, estoy angustiado, estoy temeroso, hay un corto en mi relación con Dios. Hay un corto en mi relación con Dios. Juan, el discípulo amado, huyó cuando apresaron a Jesús. Pero unos versículos más adelante también suponen, porque no mencionan el nombre de ese discípulo, dice que Simón y otro discípulo caminaron cerca de Jesús cuando lo iban a presentar delante del sacerdote, del sumo sacerdote. A pesar de aquellos momentos difíciles, es una mentira que tengamos que correr hacia atrás. Es una mentira que tengamos que bajar las manos y decir, ya no más. O sea, esto tan grande, Dios no me lo va a perdonar. Dios ya sabe usted y yo qué hicimos y qué vamos a hacer. A Él nada lo sorprende. Pero eso no es una excusa para que digamos, hágale, el que peca reza y empata. No. Si algo no fluye, si nuestra vida es llena de culpa, de temor, de preguntas, de inseguridad frente a qué va a pasar conmigo, cuál es el propósito de mi vida, hay un corto en mi relación con el Padre y hay que resolverlo. Así nos demoremos, pero hay que resolverlo, porque si no, en la próxima conectada se nos fue y se daña del todo. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos habla de escuchar la verdad. La palabra dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿el mensaje de quién? De Jesús. Cuando Juan habla de la verdad, está hablando de Jesús, de la palabra. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Usted y yo ya no nos pertenecemos. Ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, ojo, no es una paloma. El Espíritu Santo no es un pajarito. El Espíritu Santo es una persona real, que le habla, que me habla, que nos redarguye, que nos ilumina, que nos dice, ojo. Esto que sentimos que cuando vamos a hacer algo que no es correcto y como que sí será, como que lo hago, esa no es la conciencia.
Ese es el Espíritu Santo, porque si usted y yo somos hijos de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos sellados, le pertenecemos. O recuerde sus tiempos de colegio. Todo lo marcamos, ¿cierto? Por si se pierde, para que sepan que es mío y nadie más lo coja. Nadie más lo coja. Ese es el sello, ese es el sello. Somos hijos de la verdad. Somos hijos de Dios y no puede haber duda al respecto. Si nuestro corazón nos condena, si nuestro corazón les está diciendo, usted verdaderamente no es un hijo de Dios, tranquilo, porque Dios es más grande que nuestras emociones. Dios es más grande que nuestros pensamientos. Pero ojo, la palabra nos habla de caminar en la verdad. Y la verdad es esta. Esta es la verdad. La única forma para que usted y yo conozcamos la verdad es acercándonos. El discípulo amado era de los íntimos. El discípulo amado era cercano. El discípulo amado tal vez era visto por los otros como metiche. Después de que Jesús resucita y se acercan los discípulos, llama a un lado a Pedro. Y usted conoce esa parte cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y le repite, y cuando está caminando con él, Pedro mira hacia atrás, ¿y quién viene atrás? El discípulo amado. A él no lo habían llamado. Él iba allí, él quería estar cerca de Jesús, él quería saber qué pasaba con Jesús, él quería saber cuál era la porción que le tocaba a él. Y Jesús le responde a Pedro, ¿y qué tú? Si yo quiero, puedo hacer que nunca muera y que se quede hasta que yo regrese. Pero el mismo autor de Juan, del Evangelio de Juan, que es Juan, dice, pero no estaba diciendo que no iba a morir. Y si nos damos cuenta cómo murieron los discípulos, los apóstoles, sí, Juan sufrió algo terrible, que fue ser sumergido en un caldero hirviendo, pero milagrosamente se salvó. Y luego es trasladado a la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis y muere de edad avanzada, de muerte natural. ¿Usted no le parece maravilloso eso? Ese que estuvo ahí todo el tiempo así metido, el que se le acostaba en el pecho tanto que Simón le decía, pregúntele, usted que está ahí como con rosca. No era rosca. Amaba a Jesús. Aprendió a amar a Jesús. A pesar de haberlo dejado solo cuando lo apresaron. Amaba a Jesús. Usted y yo amamos a Jesús. Usted y yo daríamos nuestra vida por Jesús. No hay necesidad, pero lo haríamos. Cada acto que tenemos habla de que somos hijos de Jesús. Este sistema nos está hablando algo contrario. Este sistema nos está diciendo, haga lo que usted quiera y como quiera, lo que a usted le parezca mejor, cuando usted no desee, porque lo importante es usted. Sálvese usted, así tenga que acabar con los otros. Pero Jesús nos dio un mensaje muy diferente. El Padre dio a su único Hijo por usted y por mí, sin merecerlos. Somos verdaderos hijos de la verdad. Y hay algo muy hermoso, y es cuando Jesús
antes de ir a la cruz, oró por sus discípulos. Y él le dice al Señor: yo te ruego por ellos. Te ruego por los que tú me has dado. Juan, versículo 17, versículo 14, yo lo leo a favor de ustedes. Dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Eso es amor. Eso es amor. Él se iba, pero él le oró al Padre y le dijo: la tienen dura, por favor, guárdalos, por favor, cuídalos. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí está nuestra vida entera. Pero no solo oró por los discípulos, también oró por todos los creyentes. En el versículo 20 del capítulo 17 de Juan dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, por el mensaje de usted y de mí. ¿Cuántos necesitan ser hijos de la verdad? ¿Cuántos han muerto siendo hijos del diablo? Y pudimos haber abierto nuestra boca. Jesús oró por nosotros. Jesús intercede ante el Padre por nosotros, para que nos proteja, pero también para que podamos llevar la palabra y que otros crean en el Hijo unigénito y practiquen la verdad. Padre Santo, Señor, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú eres nuestro hermano mayor y tú has estado intercediendo por nosotros constantemente, continuamente, Señor. No nos has abandonado, no nos dejaste solos, Señor, y nunca lo harás. Tú lo prometiste en tu palabra al decir: estaré con ustedes hasta el fin. Y siempre lo has hecho, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Jesús. Aquí estamos, Señor, hechura tuya, Jesús. Somos tu creación. Una creación perfectamente imperfecta, Jesús. Que dependemos de ti, que necesitamos de ti, Señor, para poder vivir día tras día, Jesús. Porque no se trata de nosotros, Dios, se trata de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por habernos sellado, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por decirnos: tú eres mío, tú ya no le perteneces al mundo de las tinieblas, tú ya no le perteneces a la oscuridad, tú has venido a la luz. Pero no te preocupes, yo soy más grande que eso que te condena, porque yo ya te he dado libertad, porque yo ya he traído paz sobre tu vida. Solo camina en la verdad. Y si te caes, yo te vuelvo a levantar, porque no estás solo. Sí, es difícil, pero no estás solo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ya no somos esclavos, Señor, porque ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la oscuridad. Somos hijos tuyos, Señor, somos hijos del Padre, somos hijos del Padre, el Padre que nunca nos va a abandonar,
el Padre que siempre va a estar con nosotros. Espíritu Santo, Señor, te pido que tú seas fortaleciendo, Señor, tu cuerpo, tu iglesia. Trae fortaleza, Señor, a nosotros, tus hijos, para que podamos abrir nuestra boca, Señor, y otros que aún no conocen la verdad, Señor, y otros que aún están en tinieblas puedan venir a la luz. Espíritu Santo, pon dolor en nuestra vida, Señor, por aquellos que se están perdiendo, Señor. Pon ese amor, Señor, esa compasión y esa misericordia por aquellos que están caminando en sus propios deseos, creyendo que lo están haciendo bien. Esto no es un grupo exclusivo, Jesús. Tu propósito es que hasta el último ser humano del planeta conozca tu nombre, Señor. Y nosotros somos esos enviados y somos esos llamados, Dios, para que todos crean en el Hijo unigénito de Dios y confiesen tu nombre y toda rodilla se postre y te adore, Señor. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra salvación, Jesús. Reconocerte y declarar tu nombre, que es sobre todo el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Si estamos de pie y cantamos al Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Gracias por recordarnos quiénes somos y gracias por recordarnos quién eres tú para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego, bendice tu iglesia, bendice tu casa, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo repose sobre cada uno de mis hermanos. Padre, gracias. Gracias por tocar su salud, gracias por tocar sus finanzas, gracias por tocar su corazón de tal manera que podamos crecer de forma integral. Gracias, Señor, por bendecir, por ensanchar y por permitir que cada uno de nosotros alcance el propósito, Señor, de vida que tú has diseñado, Señor, en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias y podemos decir: yo soy hijo de Dios.
un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo para todos y muchas gracias por su apoyo.